¿Es un pecado ser tentado o tener tentación? Y vamos a ver eso, ¿no? Y vamos a ver también cómo podemos evitar caer en las artimañas del enemigo para afligirnos, para frenar lo que Dios quiere hacer con nosotros, para que nos entibiemos, para que nos volvamos religiosos, ¿no? ¿Cómo podemos evitar caer en esa trampa de la parálisis, de la quietud, de la indiferencia ante la necesidad? Por eso es importante que escuchemos la palabra, porque la palabra de Dios nos va a abrir la mente de saber que tenemos tres enemigos, ¿no? Uno de los enemigos es el diablo, ¿no? Dice que el diablo vino a matar, a hurtar y a destruir, pero tenemos también otro enemigo también, que es nuestra propia naturaleza inclinada a lo malo, ¿no? Por eso también tenemos que luchar con nuestros enemigos interiores y también con la seducción de una sociedad que vive lejos de Dios, ¿no? Que la Biblia llama el mundo, ¿no? Los pensamientos de la gente que no conoce a Dios, las filosofías, las prácticas y las luces que quieren atraernos para que nosotros volvamos atrás. Por eso vamos a ver que Jesús aquí fue tentado, amén. Y que si Jesús fue tentado, decirle que está a tu lado, también nosotros vamos a ser tentados, ¿viste? Así que, pero la palabra tentación tiene dos significados, ¿no? La tentación que el diablo hace, porque Dios no tienta a nadie, dice la Biblia, ¿no? Es tratar de influenciarnos o tratar de que nosotros nos deslicemos, seamos seducidos por el pecado. Y la otra palabra que tiene que ver con tentación tiene que ver con prueba. Así que usted va a ver en la Biblia la palabra tentación, y en algunos lados la tentación significa, prueba. Y en otro lugar, tentación tiene que ver con el que tienta, que es el único que tienta es Satanás, ¿no? Entonces, así que quédate tranquilo que Satanás nos va a tentar. Pero nosotros tenemos que aprender cómo evitar caer en su trampa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren aprender cómo evitar caer en su trampa? Es importante, porque dice que el apóstol Pablo dice, nosotros no ignoramos cómo el diablo maquina, ¿no? Quiere decir que el diablo piensa cómo hacerte caer, cómo amargarte, cómo entristecerte, cómo desanimarte, cómo que te frustres, que vayas para atrás. Va a buscar la manera de perturbar nuestra mente, ¿no? Para incitarnos a decir, bueno, un pecadito chiquito no pasa nada, ¿no? Un pescadito, otro pescadito, ¿no? Cuando queremos acordar tenemos una red de pecados, ¿no? Pero bueno, vemos que Jesús tuvo que enfrentar la tentación, pero que estaba, fortalecido porque él estaba embestido del Espíritu de Dios, ¿no? Por eso es importante que nosotros no podemos enfrentar o a veces transitar momentos de tentaciones y poder resistir si no tenemos una vida de oración. Amén. Para poder resistir esas tentaciones tenemos que tener una vida de oración. Amén. Si no tenemos una vida de oración, de comunión con Dios, nuestra naturaleza tiene la inclinación a lo malo. Entonces, para poder tener el dominio propio, necesito la ayuda del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, vemos aquí que Satanás lo tentó a Jesús, ¿no? San Mateo capítulo 4, versículo 1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Quién es el que tienta? El diablo. Gracias por el apoyo. Dice 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino, ¿quién vino? El tentador. ¿Quién vino? El tentador. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan.
Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿no? El primer punto que tenemos que ver es que el diablo es el que tienta, el diablo es el que incita, el diablo es el que engaña, el diablo es el que quiere poner lazo a vos y a mí, porque acá no se salva nadie. Y si más influencia tenés en la obra de Dios, más va a tirar toda la artillería, porque si derriba uno que tiene influencia, la repercusión golpea a la iglesia y le da letra a la opinión de los demás. ¿Cuántos me entienden esto? Entonces, por eso es importante, hermanos, que por más que tengamos años de iglesia, que conozcamos bien las Escrituras, que digamos, pastor, yo lo manejo, esto yo ya sé, porque el diablo siempre repite lo mismo y a mí no me va a agarrar. Pero ¿sabe lo que dice la Biblia? El que crea estar firme, mire que no caiga. Míralo nada más el que está a tu lado, ¿viste? Entonces, hermano, no nos confiemos. No nos confiemos, estemos siempre alerta. La Biblia dice, velad y orad para que no entremos en tentación, ¿no? Entonces, y en otro pasaje dice la palabra, orad sin cesar, ¿no? Entonces, quiere decir que yo puedo tener años en la iglesia, puedo conocer las Escrituras, puedo ser un teólogo, puedo tener mucha actividad, pero si yo no tengo una vida de oración, de comunión con Dios, de comunión con la iglesia, seré vulnerable a los ataques del enemigo. Y será cuestión de tiempo. Diga conmigo, será cuestión de tiempo. ¿No? Porque el diablo va buscando, te espera. No tiene autoridad en nosotros, porque Cristo la tiene. Pero dice la Biblia, no deis lugar al diablo. ¿Qué nos toca a nosotros? No darle lugar. Amén. No darle lugar ni en la mente ni en ningún otro lado. Por eso es importante que tengamos este concepto, ¿no? Que el diablo es el que tienta. Amén. Porque Dios prueba, el diablo tienta. Amén. Entonces, dice que, fíjese que tomó esta metáfora del león, el apóstol Pedro, para describir las ganas de derribarte y de hacerte caer del diablo a vos y a mí. Y si quieren anótelo, dice, 1 Pedro 5:8 dice, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¡Wow! Y si me acompaña a 1 Corintios 7, también atenta contra el matrimonio, ¿no? Y busca la manera también de que se destruyan los matrimonios porque quiere tentar a alguno de los dos, ¿no? Fíjese 1 Corintios 7:5, habla aquí, si usted después lee, tiene que ver con todo el contexto del matrimonio, después léalo, y está buscando también una grieta en la pareja para tratar de tentar a uno a otro y destruir esa familia y destruir también, traer dolor y ruina a sus hijos. Por eso acá van a estar contentos los esposos que son más siempre listos, van a decir, viste, dice la palabra. Fíjese lo que dice, 7:5, ¿no? Dice, está hablando del acto sexual acá, ¿no? ¿Qué dice? No os neguéis el uno al otro. Mira a tu esposa, ¿no? Dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración. Y dice, y volved a juntaros el uno para que no os tiente. ¿Quién tienta? Satanás. ¿Por qué? Y porque hace rato que no se miran los ojos. ¿Usted me entiende? Entonces, trata de buscar, imagínese al soltero, ¿no? Entonces, o al que está solo. Por eso es importante estar fortalecido, ¿no? Porque Dios tiene un propósito con nosotros y el enemigo lo quiere truncar. ¿Y cuál es la manera de truncarlo? Tratando de hacernos pisar el palito para derribarnos y para caer en descrédito y para caer en lazo, ¿no? Como dice
la palabra, ¿no? También el diablo incita, ¿no? Y si usted me acompaña a 1 Timoteo 3:7, dice que ata, ¿no? Ata, eso, el pecado ata, pone un lazo en las personas, y que esas personas, hasta que no se arrepienten, no confiesan, están atadas por el pecado, y el pecado deteriora, el pecado empieza a influenciar nuestra alma, nuestro cuerpo. 1 Timoteo 3:7, ¿no? Justo lo hablaba con un hermano, que el diablo trata de poner lazo, ¿no? Y una de los enemigos que tenemos es la vanidad o el orgullo. Si yo me manejo, yo ya tengo años, soy una persona de oración, soy una persona que conozco la Biblia. Y no, siempre tenemos que estar alerta, siempre tenemos que estar en oración con Dios, y siempre tenemos que estar santificándonos. ¿Cuántos entienden esto? Me dicen amén. Pero la Biblia habla de que una persona que es inexperta y se la pone en el ministerio o en el servicio, corre peligro. ¿Sabe cuál es el peligro? De caer en el lazo del orgullo. Recién hablaba con una persona y digo, mira, con mi pastor hace ya más de 30 años que siempre tenemos la comunión, el afecto, el saber que yo necesito siempre también ser pastoreado, y otro necesita ser pastoreado, y todos necesitamos recibir palabra, y todos necesitamos estar en la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Porque a veces podemos decir, bueno, pero yo ya tengo una iglesia, tengo varios anexos, yo me manejo solo, ya la tengo clara. Ahí viene el problema, porque el diablo dice, vos podés. El diablo viene, ¿viste? Dice, vos estás, pero la verdad que mira el fruto. Ojo, el diablo quiere tentarnos a que nos envanezcamos, pero siempre tenemos que tener la dependencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y estar sujeto a nuestras autoridades. ¿Cuántos entienden esto? Yo tengo mi pastor, mi presbítero, mi superintendente, sigo estando sujeto después de tantos años, porque es un principio bíblico. Entonces, aquí vemos cómo la persona inexperta que dice, bueno, yo ya lo manejo, cae en el lazo ¿de quién? Del diablo. Amén. Lo leemos ahí, el capítulo 3, versículo 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, ¿no? Está hablando de los requisitos de una persona que ya ministra a personas, que ya pastorea de alguna manera, ¿no? O alguien que está pastoreando gente. Dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Diga conmigo, buen testimonio. 2 Timoteo 2:26. Vemos también algo muy interesante aquí, ¿no? Fíjese que está hablando del siervo, ¿no? De cómo debemos ser como siervo. El 2:25 de 2 Timoteo dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, que quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, dice, en que están cautivos a voluntad de él, ¿no? Entonces, tenemos aquí algo, ¿no? El diablo trata de poner lazo, pero Dios te dice y me dice que Él nos librará del lazo del cazador. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Someteos a Dios. Primero dice humillaos. Humildad, búsqueda, rendimiento al Señor, confesión, humildad para relacionarnos con los demás, para saber que siempre tenemos que aprender, que no nos sabemos todas. Esa humildad, dice, someteos a Dios, ¿no? Humillados primero, después someternos a Dios y a las autoridades que Dios estableció, ¿no? Otro principio. Dice, y resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿qué pasa si no me humillo? ¿Qué pasa si no tengo un corazón humillado? Ahí el enemigo tiene lugar, ¿no? Por eso es importante saber que nuestro mayor enemigo es el diablo, pero que Jesucristo lo venció.
en la cruz del Calvario. Y no tiene autoridad sobre nosotros. Porque la persona que está llena del Espíritu Santo, el diablo no tiene ni que arrimarse a medio metro. ¿Cuántos dicen amén? Así que es importante saber que Él es el tentador. Dios es el que nos pone a prueba, ¿no? Después, si usted lee 1 de Pedro, capítulo 1, por ahí por los primeros versículos, dice que la fe es sometida a prueba como el oro. Dios nos prueba, Dios no nos tienta. Diga conmigo, Dios nos prueba. A ver qué tenemos en el corazón, ¿no? Por eso dice que para primero ser aprobados por Dios, tenemos que ser probados, ¿no? Así que la prueba produce paciencia. Pastor, ¿cuándo? Yo quiero ya, yo quiero un estadio, pastor, yo quiero... Tranquilo. La prueba de nuestra fe produce paciencia. Entonces, Dios nos prueba, ¿no? Nosotros debemos, y 1 Corintios 11, 28 habla de que nos examinemos y nos probemos a nosotros mismos. A ver si podemos tomar la cena dignamente, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Confesar nuestro pecado, pedirle perdón a Dios, arreglarme con mi esposa, arreglarme con el hermano, arreglarme con el líder. Antes de participar de la cena, me tengo que probar, me tengo que examinar, tengo que ver, decirle, Señor, examíname y ve si hay en mí camino de perversidad. Arrepentirnos y ahí poder tomar la cena. ¿Amén? Entonces, aquí vemos la palabra tentación como prueba, ¿no? Dios nos prueba nuestra fe, nosotros tenemos que probar nuestro corazón y dice que la obra que nosotros hacemos para Dios va a ser probada con fuego. ¿Para qué? Para ver qué nos motivó a hacer lo que hacemos para Dios. Entonces también un día el Señor va a examinar todo lo que hicimos y va a ver realmente si lo hicimos con amor, si lo hicimos de corazón, si lo hicimos para Él y si buscamos honrarlo y levantar su nombre. ¿Cuántos pueden decir amén? Es irreverente probar a Dios. Mateo 4:7, Jesús le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Nosotros no tenemos que tentar a Dios. Tenemos que pedirle, Señor, que se haga tu voluntad. Amén. ¿Y cómo batallamos contra el tentador? Con la palabra. ¿Cómo vamos a saber cuándo el diablo nos está tentando si no conocemos lo que está bien y lo que está mal, lo que enseña la Escritura? Tenemos que conocer la Escritura para presentarle batalla al enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es importante porque a veces podemos pecar por ignorancia o por decir, bueno, no pasa nada, un pecadito, total, Dios me perdona, ¿no? Y después se junta una montaña de pescaditos, ¿no? Y después ya no nos levantan ni con un crique. Pero bueno, Dios nos está hablando para que nos preparemos, ¿no? Es irreverente probar a Dios. ¿Cómo vencer la tentación? Mateo 26, 41, anótelo. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. No le aflojemos a la oración. No le aflojemos a la búsqueda del Señor, porque es lo que nos va a permitir permanecer hasta el fin. ¿Cuántos dicen amén? Siempre lo digo, no es quien corre más rápido, sino quien llega al final. No es cómo comenzamos, sino cómo terminamos. ¿Cuántos quieren terminar bendecidos, llenos de días, llenos de bendición, llenos de riqueza? Así como David, ¿no? ¡Oh, qué bueno, pastor! Yo quiero terminar así. Bueno, tenemos que estar siempre preparados, atentos, siempre vigilantes, porque el diablo anda como león rugiente, hermano. Y es importante que nosotros no dimensionemos a Satanás, porque a veces mucha gente, muchos expositores están hablando y dimensionando a Satanás. No, dimensionemos a Dios, porque Dios es grande. ¿Cuántos dicen amén? Pero no olvidemos que Satanás está buscando cómo poder derribarnos, cómo poder frenarnos. Entonces, ¿cómo vencer la tentación? Diga conmigo, tener una vida de oración. Tener una vida de oración, ¿no? De calidad de la oración y también la actitud de poder agradar a Dios en toda nuestra manera de vivir. ¿Por qué digo esto? Porque podemos orar 5 horas por día, pero si salimos de la oración y mentimos y nos agarramos las tortas con el de enfrente y le debemos a medio mundo y engañamos a nuestra esposa y nos quedamos con un vuelto, ¿sirve de algo la oración? Nada.
tengo resentimiento contra el otro, tengo bronca contra el otro, tengo envidia contra el otro. No me sirve de nada la oración. Entonces la oración tiene que ir acompañada con la consagración. ¿Qué es la consagración? Es buscar limpiarnos de todo pecado que esté en nuestro corazón. Amén. Entonces eso nos va a permitir ser fuerte frente a las acechanzas del diablo. ¿Por qué? Porque tenemos autoridad y porque tenemos testimonio y tenemos la unción del Espíritu, porque el corazón está limpio y los de corazón limpio no solo que verán a Dios, sino que serán llenos del poder del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es importante guardar el corazón, ¿no? Porque de él mana la vida, dice la palabra, ¿no? Por eso es importante pedirle cada día: Señor, mostrame si le estoy errando en algo. Señor, si he pensado mal, si he cuestionado a alguien, si con mi boca he lastimado o por producto del enojo he causado daño. Señor, perdóname. Qué bueno es que nosotros busquemos esa santificación, porque eso te hará más fuerte en el espíritu para batallar en los momentos de lucha espiritual. Amén. Eso te hará más fuerte, porque el diablo no le teme a las credenciales, no le teme a la gente con mucho estudio, le teme a las personas consagradas, a las personas que han abandonado el pecado y que dicen: Señor, seguí trabajando conmigo, seguí limpiándome para llevar más fruto. ¿Cuánto entienden esto? Mira, los principados y las potestades no le tienen miedo a las jerarquías, a los puestos, entre comillas. El diablo tiembla cuando una mujer llena del Espíritu de Dios y un hombre lleno del Espíritu de Dios se para y toma la autoridad, porque ahí está Cristo. Amén. El corazón está lleno de Cristo, porque dice que el fruto del Espíritu se demuestra en el amor, en el gozo, en la paz, en la benignidad, en la templanza, en la mansedumbre, en el dominio propio de nuestro ser. Podemos controlar para no ceder a la tentación si estamos llenos del Espíritu. ¿Cuánto entienden esto? Si no, decirle que está a tu lado: olvídalo. ¿No? Hablaba con un joven nuevo, ¿no? Me dice: pastor, yo siento que hay dos seres en mí. El uno quiere hacer el bien y el otro quiere hacer el mal, ¿no? ¿Le ha pasado? ¿No? Pero bueno, es nuestra naturaleza que pierde el pelo, como dice ese dicho, pero no la maña. La maña de nuestra naturaleza pecaminosa es el pecado. Pero si estamos nosotros llenos del Espíritu, vencemos, tenemos realmente victoria sobre el pecado, porque Cristo en la cruz nos dio libertad. Amén. Para vivir en santidad, en pureza, para vivir en autoridad espiritual y en el gozo del Espíritu. Amén. Entonces, otra de las cosas que tenemos que hacer para no ceder a la tentación es ser lleno del Espíritu. Amén. Vemos que Jesús enfrentó a Satanás lleno del Espíritu. Amén. Entonces es importante constantemente, con himnos, con salmos, dando testimonio, sirviendo al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Usar el sentido común. Pastor, ¿y eso? Acompáñeme a 1 Corintios capítulo 6, ¿no? Porque Dios dice que puso sus leyes en nuestro corazón. Quiere decir que aunque no conociéramos la palabra, tenemos una conciencia, ¿no? Y que cuando estamos haciendo mal, aunque no conozcamos la Biblia, sabemos que estamos haciendo mal. Entonces, para no ceder a las tentaciones de Satanás que nos presenta, usemos el sentido común, ¿no? Apartémonos de donde nosotros sabemos que tenemos una debilidad. ¿Cuánto puede entender esto? ¿No? Si usted está queriendo salir del alcohol, si usted está luchando con la adicción del alcohol, no se arrime a los alcohólicos, ¿no? Sentido común, ¿no? Y si nosotros somos cristianos, que podemos tomar un vaso o dos para las comidas, no, ya dos es mucho, para las comidas, y usted ve que hay un hermano que está luchando con la adicción, no se ponga a tomar al lado de él, porque usted está haciendo tropiezo. ¿Cuánto entienden esto? ¿No? Entonces, tenemos que tener el sentido común, ¿no? Si sabemos que hay lugares donde
Porque a veces llegamos a Cristo, recibimos del Señor, estamos con gozo y decimos, ahora le voy a hablar a mis amigos. Y todavía está flojo, está débil en la fe. Y en vez de traerlos a Cristo, los amigos los llevan nuevamente a la oscuridad. Entonces, saber que no tenemos que jugar con fuego, como se diría. Todo lo que sabemos que hay una vida, huyamos. ¿Cuánto entienden esto? Bueno, eso habla sobre los pecados, digamos, sexuales, ¿no? Tenemos que tratar de usar el sentido común. Si estás solo o estás sola, sabés que hay cosas que, si vos mirás cosas que no son de edificación, no te van a ayudar a tu mente y no te van a ayudar, digamos, en tu lucha contra tu carne. Te van a perjudicar. ¿Cuánto entienden esto? Entonces, es importante oír con gente que está todavía con ese pensamiento, con esa adicción, y vos estás flojo. Te van a influenciar y vas a caer. Entonces, necesitamos usar el sentido común también. Más allá que tenemos la Escritura, Dios puso sus leyes en nuestro corazón. Fíjense lo que dice aquí la palabra, 1 Corintios 6, 18. Dice, huid de la fornicación. No, estamos hablando de los pecados sexuales. ¿Cuántos saben que, digamos, todo pecado que tiene que ver con lo sexual tiene que ver con los pecados que están fuera del matrimonio, ¿no? Dios estableció el matrimonio para que sea una sola carne, para que pueda, dice que honroso es el matrimonio. Entonces, el matrimonio es la voluntad de Dios, pero los pecados que están fuera del matrimonio, digamos, como pecar antes de casarse, o tener sexo antes de casarse, o tener adulterio, engañar al esposo, eso van a traer gran ruina, gran dolor, una onda expansiva muy triste y dolorosa. Por eso, cuando nosotros quizás podemos venir del mundo y tener ese tipo de adicciones, y llegamos a Cristo, y el diablo, ¿por dónde te va a tentar? Por ahí. Si mirabas cosas que no te convenían y tenías la cabeza llena de un montón de cosas feas, el enemigo va a tratar de tentarte ahí. Entonces, ¿qué tenemos que evitar? Mirar cosas que no tenemos que ver. ¿Cuántos me entienden? Decir al que está a tu lado, al buen entendedor, pocas palabras, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Huir, ¿no? Quizás estás soltero y de repente viene una antigua novia y te invita a las 12 de la noche que estás sola en la casa. Diga conmigo, sentido común. ¿No? ¡Uy! O el inversa, o el hombre, ¿no? Entonces, tenemos que saber, hermano, que el diablo nos quiere destruir, quiere truncar nuestro ministerio, no desea que la iglesia del Señor crezca. Entonces, es muy importante que no le demos lugar al diablo, ¿no? Tampoco en nuestro corazón. Tenemos que perdonar, porque si nosotros no perdonamos, estamos abriendo una puerta a ser perturbado por el enemigo, ¿no? Entonces, eso es algo básico. Y pastor, yo no siento de perdonar. Nunca lo vas a sentir. Tenés que tomar una decisión de obediencia, y si lo haces con el corazón y le pedís la ayuda al Señor, vos lo declarás con tu boca, lo confesás con tu boca, y el Espíritu Santo va a hacer la obra. Y cuando te encuentres con el defensor, te vas a dar cuenta que tu corazón está sano porque no sentís lo que sentías antes. Eso es cuando uno recibe sanidad de parte del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero nuestra responsabilidad es guardar nuestro corazón de la envidia, de los celos, porque los celos se transforman a veces en celos enfermizos, y los celos también es una obra de nuestra naturaleza, ¿no? Celar del esposo, de la esposa, celar de los hermanos. Es un celo, no viene de Dios eso, viene de nuestra naturaleza. Entonces tenemos que pedirle al Señor perdón y huir de esos pensamientos, reprender esos pensamientos, decir, Señor, limpia mi mente de todo pensamiento que no venga realmente de lo alto, porque todo pensamiento bueno viene de Dios. Amén. Y saber discernir. Por eso dice esta palabra, dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, diga conmigo, está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio
cuerpo peca, ¿no? ¿Por qué es tan fuerte la palabra con los pecados sexuales? Porque si nosotros recibimos a Cristo y nos convertimos y tuvimos realmente un nuevo nacimiento, nuestro cuerpo es templo del Espíritu. Amén. Entonces tenemos que cuidar de no pecar con nuestro cuerpo, ¿no? Así como no pecar con nuestra alma y tampoco no pecar en el área espiritual poniendo nuestra fe en otra cosa que no sea Dios, ¿no? Entonces es muy importante. Fíjese lo que dice el versículo que sigue. O ignoráis, el 19, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, dice, y que no sois vuestro. Diga conmigo, mi cuerpo no es mío, es de Dios. Entonces debo consagrarlo, amén. Debo usar el sentido común, decir, Señor, que mi mente, que mi cuerpo, que mi espíritu, Señor, sea rendido totalmente para vos. Porque Satanás querrá tentarnos, querrá, digamos, poner una raíz de amargura, para que esa raíz de amargura crezca, se convierta en resentimiento, en rebelión, y luego contamine al resto. Amén. Entonces tenemos que pedirle perdón al Señor. Cuando nosotros analizamos que hay pensamientos que no son de Dios, hermano, pidémosle perdón al Señor y busquemos santificarnos cada día. ¿Cuántos dicen amén? Otra de las herramientas que tenemos para poder estar fuerte frente, porque, hermano, el mundo es seductor, ¿no? El mundo te quiere seducir. ¿Para qué? Para que volvamos atrás o para que tengamos una mediocridad de cristianos que no influencien a nadie. Amén. Porque es más, Jesús dijo, ustedes son la luz, ustedes son la sal, son gente de influencia. ¿Cuándo? Cuando hacemos la voluntad de Dios y cuando tenemos buenas obras que glorifican al Señor. Ahí somos sal y luz. ¿Cuánto entienden esto? Pero si nosotros no tenemos obras que acompañen lo que decimos, somos realmente de poca influencia y también empezamos en la decadencia. Otra herramienta para poder vencer la tentación, acompáñenme con esto, termino. Segunda de Pedro 2:8. Gloria a Dios. Segunda de Pedro. Esto, hermano, es una palabra de parte del Señor y la recibimos todo porque es palabra de Dios y es para todos, es para mí, es para usted. Y es importante que estemos atentos, hermanos, porque Dios quiere usarnos, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere que nosotros seamos gente de influencia, gente que pueda llevar las buenas noticias. Dios está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Gloria a Dios. Fíjese lo que dice esta palabra. Saben que Dios no nos va a probar más de lo que nosotros podamos soportar. Dios, si nos prueba, el Señor nos va a dar la salida, pero el diablo te va a tentar para destruirte, porque esa es su misión: matar, hurtar y destruir. Vemos cómo lo está haciendo en las familias y tenemos que nosotros cubrir también a nuestra familia. ¿Cuánto oran por su familia? Señor, guárdalos del mal, cúbrelos de la tentación, ¿no? Siempre orar por su familia, orar por su esposo, por su esposa, por su pastor. Todos nos tenemos que cubrir en oración, porque el enemigo quiere destruir. Fíjese lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 7, ¿no? ¿Cuántos recuerdan Sodoma y Gomorra, ¿no? Que eran dos ciudades que se habían pervertido de tal manera que Dios dijo, esto ya no tiene otra salida que destruir esta ciudad, porque la inmoralidad sexual había sido una pandemia, pero que había afectado las dos ciudades. Y ahí estaba Lot, ¿no? Con su familia, en medio de ese ámbito, de ese contexto, ¿no? Pero él dice que él guardaba su corazón, ¿no? Para no ser arrastrado por la influencia de esa ciudad, ¿no? Entonces necesitamos estar fortalecidos, hermano, porque el enemigo te va a querer arrastrar a que hagas lo mismo que la gente que no tiene temor de Dios. ¿Cuánto entienden esto? Entonces necesitamos el ayuno, necesitamos la oración. Fíjese lo que dice esta palabra, segunda de Pedro 2:7. Y libró al justo Lot,
abrumado, escuche, por la nefasta conducta de los malvados. El 8, porque este justo que moraba entre ellos, fíjese, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Hermano, es como si usted esté en una ciudad, piense esto, sea el único cristiano, la cristiana de su familia, y haya perversidad, unos con unos, otros con otros, robo, maldad, envidia y todas esas cosas rodeándole. ¿Cómo él pudo sostenerse frente a la influencia de una sociedad que le quería arrastrar a la perversión? Dice que él afligía su alma, que él ayunaba, ¿no? Cuando la Biblia habla de afligir el alma, de humillarse, habla del ayuno, de la búsqueda. Le diría, Señor, guardame de no ser arrastrado por estas cosas. Hermano, y hoy no le digo que estamos en Sodoma y Gomorra, pero estamos por ahí. Amén. Entonces, usted y yo estamos en esta sociedad para llevar el amor de Dios, para anunciar que Cristo es el único camino al cielo, para que la gente sepa que ese lazo de pecado se pueda romper cuando le entregan su corazón a Cristo y deciden abandonarlo. El Espíritu le va a dar fuerza y poder para vencer ese pecado. Pero estamos hoy en una sociedad, no digo como Sodoma y Gomorra, pero estamos ahí cerca. ¿Y cómo nosotros nos podemos mantener, hermano, consagrados al Señor si no tenemos oración, si no tenemos ayuno, si no estamos llenos del Espíritu Santo, si estamos con el corazón envenenado con uno, con otro, peleado con uno, con otro, entre familias, no se hablan, se envidian y se tienen celo? ¿Cómo vamos a poder resistir la tentación de querer hacer lo que hacen los demás? Necesitamos estar fuertes, necesitamos velar, orar, necesitamos llenarnos de Dios, necesitamos ayunar, necesitamos conocer las Escrituras para no ofender a Dios, para no contristar al Espíritu Santo, porque sabemos que lo primero que pasa cuando nosotros cedemos a la tentación es que se nos apaga el fuego, se nos apaga la pasión y empezamos a observar el error de los demás. Y el pastor no se salva. No, y bueno, está. Pero hermano, Dios quiere que te levantes. Y Dios te ama. Dios, cuando uno se arrepiente, Dios te perdona y quiere que te vuelvas a levantar con más fuerza, porque dice que si nosotros confesamos, Dios nos perdona, ¿no? A veces tenemos que confesarlo delante de Dios y otras veces necesitamos confesárselo a un hombre de Dios, a una mujer de Dios, ¿no? Porque a veces decimos, yo confieso, pastor, y sigo pecando. Bueno, la Biblia dice, confesad vuestros pecados unos a otros para ser sanados. No se lo vas a confesar al verdulero o a la verdulera, porque te lo va a ventilar por todo areco. No vas a confesarle algo a alguien que vos sabés que tiene la lengua larga. Usted me entiende, amén. A veces no alcanza, así, Señor, yo te pido perdón, y a los 2 días volvemos a hacer lo mismo. Señor, no voy a fumar porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, y de repente vuelve a fumar. Señor, no me voy a drogar porque sé que la droga me va quemando las neuronas, me va destruyendo el cuerpo, y vuelve a drogarse de vuelta. Señor, no voy a comer más porque sé que la gula es un pecado y yo me como. Necesitamos a veces confesar, ¿no? Necesitamos nosotros entender que el diablo no te va a perdonar. A mí tampoco, menos. Pero Dios es un Dios que nos perdona. Dios es un Dios que quiere levantarte y que quiere que volvamos al primer amor. Si lo hemos perdido, si nos hemos enfriado, si le hemos dado lugar a pensamientos malos, en el nombre de Jesús, Señor, renová mi mente, llenate de la palabra, arrimate a gente de fe, arrimate a gente que te aporte, arrimate a gente de buen testimonio, no a gente que habla lindo de la Biblia y después afuera son un desastre. Acércate a gente que te va a empujar al llamado que tenés vos. Y el Señor dice que el versículo que sigue, con esto termino, fíjese lo que dice, el 9, sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos, y escuche, y reservar a los injustos para ser castigados
en el día del juicio. 10. Y mayormente a los que, siguiendo la carne, está hablando de nuestra humanidad pecaminosa, la mentira, el engaño, la fornicación, el adulterio, la hechicería, andan dice, en concupiscencia e inmundicia. Escuche esto. Y desprecian el señorío, ¿no? Por eso, la humildad al Señor y a las personas que Dios estableció como autoridad. Porque cuando empezamos a despreciar el señorío, estamos en una tentación de caer en rebeldía. Dice, atrevidos, contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Después léalo todo, ¿no? Pero es importante, hermano, que analicemos. Que siempre tengamos ese examen diario nosotros, ¿no? Y qué bueno cuando Dios nos corrige, cuando Dios nos habla. Porque Dios nos quiere preservar del lazo del cazador y nos quiere usar para arrebatarle las almas al enemigo y para dar un mensaje de esperanza a la gente que quizás no puede salir de su adicción, no puede salir de su depresión, no puede salir de pecados que practican porque el enemigo tiene autoridad, pero cuando reciban a Cristo serán libres y podrán vivir en libertad. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso al Señor? ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Amén. Gloria a Dios. Hermano, estemos atentos, estemos velando. No nos descuidemos. Oremos uno por otros. ¿Cuántos van a orar por el pastor? 3. Gracias, hermano. Yo voy a orar por ustedes. Usted ore por mí. Amén. Usted dice, no, pero usted pastor, usted. No. Yo corro el riesgo que corre usted, hermano. Mire, tengo carne, soy humano. Y también soy tentado, como usted es tentado. Jesús fue tentado, imagínense menos. Lo importante es estar fortalecido y tener el dominio propio para no ceder a la tentación. Amén. Y no darle lugar al